a grabar acá también por la duda. Igual creo que ahora me está dejando grabar desde el Meet. Bueno, la idea de hoy es empezar a ver un tema nuevo que tiene que ver con los archivos. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña introducción en el pizarrón antes, chiquita. Le voy a dejar de compartir. ¿Archivos de Java o archivos en general? Archivos en general, pero para manejarlos con Java. desde la programación de Java. Sí, Ok, perfecto. sí. Vamos a ver un poco de teoría de archivos y ahí se me ve con la otra cámara, sí. Sí, sí, sí. Esto vamos a ponerlo por acá. Básicamente, los archivos es algo muy ligado a la computación hoy día, a cualquier tipo de tecnología informática desde el principio, porque los archivos son los lugares donde se guarda la información. El manejo de los archivos fue evolucionando desde las computadoras al principio. Siempre el problema de los archivos es que necesitaban algún lo que se llama un soporte. Un soporte significa algo donde guardar esa información de algún tipo físico, soporte físico, ¿no? Que hoy día ya es un poco cada vez menos visible el soporte físico de los archivos. Antes de Internet, todo se grababa en algún tipo de medio físico, sean cintas. La cinta era algo muy usado para grabar grandes cantidades de información, porque antes no había discos grandes como hay ahora. Entonces, cuando se necesitaba hacer un backup de algo muy grande, se usaban cintas, rollos de cintas. Eso era lo que más capacidad tenía en menos espacio. Bueno, los discos. El disco es un dispositivo que sirve porque es muy rápido, entonces sirve para usarlo para leer y escribir archivos en forma en tiempo real, se podría decir. Pero una vez que salió Internet, ya empezamos a ver servicios de... Hoy tenemos lo que son los servicios de la nube, o sea, nosotros podemos estar trabajando desde casa y no tener un soporte físico donde guardamos las cosas, sino a través de la red se guardan en Internet, ¿sí? Aparte, también hoy tenemos las memorias, que es lo que está o sea, al principio teníamos los discos que eran mecánicos, ¿no? Todavía seguimos teniendo discos mecánicos, pero esto está siendo reemplazado cada vez más por memorias chip, ¿sí? Los discos, tal vez del punto de vista de funcionamiento, es un disco, se lo conoce como disco, pero internamente en realidad tiene memorias, tiene integrados. También tenemos los USB, que son también muy usados, o las memorias, las SD y todas las que usamos en los celulares, y las flash, que ya creo que ya se usan cada vez menos. Todas formas de grabar información en forma física. Del punto de vista de la programación, lo bueno es que todo esto, como el objetivo es grabar información, o sea, ¿cuál es el objetivo de todo esta? Perdí el borrador, ¿sí? Acá.
¿Cuál es el objetivo de el tema de los archivos? Guardar información. O sea que desde el punto de vista de la programación, el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro programa y nuestro programa necesita algún tipo de almacenamiento de información. No importa cómo va a ser desde el punto de vista tecnológico esta grabación, pero mi programa lo va a ver como algo donde yo puedo, de alguna forma, guardar información y leer información a través de una forma relativamente unificada. O sea, la unificación es lo que permite que yo desde acá siempre use la misma clase o librería. No importa si acá hay un disco, si acá hay una memoria, si acá estoy en internet, un servicio, si esto es una cinta, sea lo que sea que haya acá de este lado de mi programa, yo lo voy a ver como algo genérico donde yo puedo escribir y yo puedo leer, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene la programación en cuanto a la parte de manejo de archivos, ¿sí? Y no importa el sistema operativo, más en nuestro lenguaje que permite escribir una vez y correrlo en casi cualquier sistema operativo, el Java. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista del programa, la forma de escribir mi programa va a ser lo mismo, no importa cómo sea o cuál sea el destino de mi información. Porque hoy día tenemos que ser conscientes de que el destino puede ser algo en la nube, algo local, algo en otra máquina, en una red, ¿sí? En una red de computadoras que es muy común en nuestra casa. También puede haber varias computadoras si queremos grabar cosas en estas computadoras. En una oficina es muy normal tener un servidor donde se guarda información y las estaciones que leen y escriben información en el servidor. Es más, hay configuraciones donde las computadoras que usan los clientes no tienen disco propio, sino que usan el disco de una máquina en la red. O sea que necesitan de la conexión de la red para poder guardar y escribir, leer y escribir información, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene el tema de la programación, por lo menos, que casi todos los lenguajes lo manejan de esa forma. La forma de acceder a archivos es totalmente uniforme, no hace falta aprender por cada tipo de formato donde se guarda información. Yo no tengo que aprender una clase distinta, sino que la misma clase, cambiando unas cositas muy chiquitas, yo puedo acceder a casi cualquier forma de grabación. ¿Se entiende ese concepto? Esto puede ser, yo qué sé, una página de internet, ¿cómo se llaman los servicios de nube? El Dropbox, el Drive, cualquiera, el OneDrive, todas las de Amazon Web Services. ¿Sí? Bueno, le voy a compartir ahora sí la... Un segundito, quiero ver algo acá. Un segundito, ¿eh? Tengo que apagar algo acá, si no va a traer problemas. Listo. Bien, compartimos. ¿Los están viendo los otros chicos? A Reynoso, ¿quién más está? Pablo, Belis o Belis. Belis, Reynoso y Oviedo, es el otro chico. De la verdad, no, Oviedo,
sé mucho. Creo que nunca hablé con él. Está bien. Bueno. ¿Ahí se ve bien la presentación? Perfecto, sí. Sí, sí. Bueno, los archivos. Esto también lo pueden ir a ver al libro que tienen ahí en la bibliografía. Una definición es una colección de registros relacionados entre sí con aspectos en común y organizados por un propósito específico. Esta definición se parece mucho a un archivo, tal vez, de información de datos para un sistema de información, pero también hay muchos archivos que tienen otro tipo de información hoy día. Archivos de video, archivos de audio, que pueden tener fotos, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la programación de los sistemas, tal vez esta es una definición un poco más ajustada, que son como registros, como información que están relacionados. ¿Sí? Uno de las palabras que se usa generalmente con los archivos es la palabra persistencia. O sea, el archivo es una forma de grabar información en forma persistente, en forma duradera. O sea, lo contrario a tenerlo en la memoria, que si mi programa está corriendo con información en la memoria y por alguna causa la energía se corta o la máquina se apaga o se rompe algo, esa memoria se pierde. En cambio, si yo algo lo guardo en un archivo, lo persisto, eso ya queda relativamente seguro, ¿sí? Esa es la idea de persistir. O sea, la idea de tener un archivo es poder grabar la información en forma permanente. ¿Cómo se graba esta información? Bueno, ustedes saben que las computadoras manejan palabras binarias, manejan datos binarios, ceros y unos. Los archivos están formados también por datos binarios, ceros y unos, pero para hacerlo un poco menos complicado, se los maneja a grupos de 8 bits o bytes. O sea, los archivos se miden en cantidad de bytes, cantidad de grupos de 8 bits. O sea, como dice acá, un archivo es una secuencia de bytes, nada más ni nada menos. O sea, cuando ustedes tienen un archivo en un disco, lo que tienen ahí es una secuencia de bytes, de 1000 bytes, 2000, 1.000.000, 10 millones, pero son todos bytes. ¿Sí? Después vamos a ver qué representan esos bytes. Pero básicamente un archivo es eso, una cantidad de bytes juntos que se pueden acceder de una forma unificada, controlada, con librerías. Los archivos. Los archivos están relacionados mucho con el sistema operativo y el sistema operativo los maneja de cierta forma y nosotros al programar en un sistema operativo tenemos que respetar todas esas características que el sistema operativo le da al archivo, que son básicamente el nombre. El archivo generalmente tiene un nombre, una fecha de creación, generalmente tiene una fecha de última modificación que se puede leer, un tamaño, que decíamos que cuántos bytes mide. El sistema operativo también le da al archivo permisos. Como los sistemas operativos que manejamos son multiusuario y tenemos niveles de permisos, entonces los archivos también tienen niveles de permisos y podemos darle permisos depende del sistema operativo, el esquema de permisos que tenga. Windows tiene un sistema, Linux tiene otro sistema. Entonces, pero los archivos tienen permisos que pueden ser para controlar el acceso, que algunos pueden acceder y otros que no. Bueno, los nombres permitidos que yo puse acá, no se le puede poner cualquier cosa, sino que los nombres se permiten ciertos caracteres, no todos. ¿Sí? Y acá, como también puse, organización entre los volúmenes. Los archivos también se organizan en el disco. Podemos saber un poquito más de eso. Esto es el explorador, ustedes lo deben conocer, de Windows. Eso es una organización
de archivos, porque ustedes tienen como a la izquierda como un árbol y a la derecha lo que hay adentro de cada rama de cada árbol. Cada rama puede tener a su vez más ramas que son directorios y adentro de cada directorio hay archivos que son de distinto tipo. Fíjese, ahí tienen la fecha de date modified, dice ahí la fecha que se modificó el archivo. De esa forma pueden saber cuándo se modificó el tipo, que ya este tipo ya te ayuda, es parte del nombre del tipo. Generalmente, al archivo vos lo podés definir por dos cosas, por lo que contiene o por el nombre. O sea, el nombre define el archivo para que el sistema operativo lo maneje de forma más rápida y más eficiente. Pero puede haber un archivo que tenga un nombre, por ejemplo, que tenga un nombre de foto, JPG, por ejemplo, pero que internamente no tenga una foto. Eso también es posible, ¿sí? Pero generalmente la extensión, el nombre del archivo, está relacionado con el contenido para un tema de protocolo y para que sea más rápido el trabajo. Pero si ustedes están usando un programa que abre fotos y va a abrir un archivo que tiene el nombre de una foto, pero internamente no es una foto, el programa de foto va a fallar, no lo va a abrir, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser conscientes de que a nivel de programación es totalmente factible que un archivo pueda decir que se nombra de un cierto tipo, pero internamente la información está organizada de una forma que no es compatible con el tipo que tiene el nombre, ¿sí? Bien. Todo lo que tiene acá a la izquierda en el explorador es una forma de que Windows, en este caso, organiza para que ustedes vean el contenido, no solamente los archivos físicos, también ven archivos fíjese ahí, esta es de la computadora mía que tiene un servicio de nube que se llama OneDrive, y eso es un servicio de la nube, que Windows te lo presenta como si fuera un disco más, ¿sí? Para que vos lo veas en forma unificada con todos tus archivos, ¿sí? Esto es cómo se ve desde la consola. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos comandos? Después vamos a ver un par de comandos de consola. Sale la fecha, la hora, el tamaño y el nombre, ¿sí? Y si es un directorio o no. Y abajo dice cuántos archivos hay, cuántos bytes ocupan, ¿sí? Eso es toda información que da el comando de consola dir. Este comando, ls, es el mismo comando dir, pero del lado de Linux o de Unix. Fíjese que es parecido. Lo que pasa es que tira un poco más de información. La parte de la izquierda, acá en Linux, son los permisos que en Windows realmente no salen, ¿sí? Pero básicamente lo mismo, tiene el nombre. En realidad tienen acá, en Linux tienen el dueño y el grupo. Es una forma de esquema que tiene Linux, pero más allá de eso tienen lo mismo que Windows, que tienen el tamaño, la fecha y el nombre, ¿sí? O sea que el tema de nombre, tema de tamaño, tema de fecha de modificación, esos son datos mm, que nunca faltan, siempre los tenés, sea el archivo que sea. Bien, ahora vamos a ver un poquito más, entrando no tanto a los archivos en sí, sino a los contenidos que tienen los archivos, que eso es lo que nos va a interesar un poco más. Los archivos, como dijimos, tienen bytes. Las carpetas, también sus directorios, también se las consideran como archivos. O sea, cuando nosotros programemos, desde Java o cualquier otro lenguaje, los directorios también van a ser archivos. Lo que pasa es que van a tener que preguntar si es un directorio o no, ¿sí? Y en cuanto a los contenidos, podemos decir que básicamente hay dos tipos de contenidos principales en los archivos. Los archivos pueden tener texto o pueden tener no texto, se podría decir, o binario, ¿sí? Les pregunto,
¿Les queda duda en cuanto a lo que es texto y a lo que es no texto? No, yo entendí. Texto es todo lo que no son imágenes, todo lo que... Perdón, sí, texto es lo que no son imágenes. Texto es básicamente todo lo que tenemos en el teclado, básicamente. Salvo las teclas de función, las letras, los números, los signos de puntuación. Todo eso es texto. Perfecto. Ahora después vamos a ver cómo se conoce. El texto. Acá estamos hablando del texto. Son personas usadas por personas, o sea que un archivo de texto es un archivo que una persona lo ve y lo entiende. ¿Por qué? Porque el contenido está relacionado con lo que uno ve en un teclado, que son letras, números, signos de puntuación. O sea, no es algo raro lo que ve. Y generalmente se usa para intercambiar información que usan las personas, los humanos. Se usan principalmente en codificación ASCII, que ahora vamos a explicar un poquito qué es lo que es las ASCII, y cada unidad de información es un byte, o sea, 8 bits. Con esos 8 bits nosotros podemos tener 256 combinaciones, o sea que cada carácter que tiene un archivo de texto puede tener hasta 256 variantes o formas o cosas. ¿Sí? No sé, ¿alguna vez vieron la tabla ASCII o escucharon hablar del protocolo ASCII? No. Bueno, cada byte de información son 8 bits. 8 bits. Eso, byte, bits, ¿vieron alguna materia que les explicó un poquito lo que eran los bytes, los bits? Sí, en el secundario. Claro, yo también lo sé por la secundaria, pero Bueno, un byte son 8 bits. Y esos 8 bits permiten 256 valores binarios, que es lo que tienen acá en decimal. Ven, va de 0 hasta 127, porque acá son 7 bits en realidad, no son 8. Acá estamos trabajando con 7 bits. Esa es la tabla ASCII. En vez de trabajar con 8, trabaja con 7. La tabla ASCII. Y cada uno de estos valores de bits, que son de 0 a 127, fíjense, tienen, por ejemplo, en decimal, el 32 decimal es la barra espaciadora. Y ahí empiezan a aparecer los caracteres, los símbolos especiales. Upa. En el 48 decimal empieza el 0. No está la ñ. Claro, porque la tabla ASCII original, la primera de todas, que se hizo, no sé en qué año se hizo el ASCII, hace muchos años, más de 50 años, las computadoras no eran lo que son ahora en cuanto a capacidad, la capacidad era mucho más limitada. Entonces, cada byte era muy, muy apreciado. Entonces, el primer idioma que se definió con la tabla ASCII fue el inglés. Y el idioma inglés no tiene ningún carácter especial como tiene el español u otros idiomas. Y es más, falta el signo de admiración con el que se empieza, el primero. El que tiene el puntito arriba. Porque tampoco lo usan ellos. Claro, y el de pregunta que empieza tampoco lo tienen. Exactamente, sí. Claro. Con estos 127 caracteres pudieron representar casi todo lo que se llama el teclado inglés, más los signos de puntuación. Y todas estas caracteres que están acá a la izquierda, del 0 al 31, son todas señales de control. Esos no son caracteres que se imprimen, porque en esa época no había pantallas, en esa época había impresoras generalmente, de papel. O sea, cuando ustedes se comunicaban con una computadora, las terminales no eran de video como ahora, que eran teclados, como tenemos nosotros, pero en vez de tener una pantalla, ustedes tenían un papel.
Entonces ustedes escribían y la impresora iba imprimiendo lo que ustedes escribían, le daban enter y después el resultado de lo que la computadora respondía se lo imprimía en papel. Entonces, todas estas, varios de estos controles que vemos acá a la izquierda, que van del 0 al 31, tienen que ver con el manejo del papel. Por ejemplo, el 15, el 13 es el carry return, el retorno de carro. O sea, cuando la impresora está escribiendo, por ejemplo, la columna 50 y vuelve a la columna 0, la columna 1. Después tenemos, por ejemplo, el 11, no, el 13, el 10, el line fill. Los más conocidos son el 10 y el 13. El 10 es un salto de línea, o sea que ustedes están escribiendo y quieren pasar a la línea siguiente, entonces aparece un carácter 10. ¿Sí? El 7, por ejemplo, era un sonido que producía la terminal, un bell, que hoy día ya no existe esto, pero en esa época sí, cuando querían dar un aviso de algo, de que termina algo, que empieza algo, mandaban este carácter 7 y la terminal producía un pequeño sonido, ¿sí? El 8 es el backspace, es para borrar, ¿sí? Los tabs. Después hay algunos caracteres que tienen que ver también con a veces también con las unidades de cinta o unidades de otro tipo. Generalmente está muy relacionado con lo que eran la parte mecánica de los periféricos. Porque en esa época era todo mecánico o mecánico magnético o electromecánico. Entonces había muchos de estos caracteres estaban a veces relacionados con acciones mecánicas que hacían sobre los dispositivos. Hoy día ya esto casi es inexistente, ¿sí? No se usa, no se fabrican terminales que obedezcan a estos caracteres, sino nosotros tenemos todo en video, así que no hay mucho para usar esto. Pero sí, desde el 32. En realidad, algunos de estos del 1 al 31, después del 32 al 127 se usan para el inglés y hoy día ya se usan tablas extendidas, o sea, se usan 8 bytes, 8 bits, o sea, tenemos 127 combinaciones más, que con eso se usan caracteres que no están en el inglés, en el español los acentos, las vocales con acento, la ñ, algunos otros tipos de acento, la diéresis, algunos caracteres especiales para dibujar también, algunos caracteres de dibujo en las terminales de video. Y después, como esto tampoco alcanzaba para todos los idiomas del mundo, cuando la computación empezó a ser difundida en otros idiomas, por ejemplo, los idiomas chino, en japonés, en coreano, en ruso, había muchos caracteres que no eran del latín. Entonces se amplió esto y hoy se trabaja con 2 bytes por cada carácter. Eso se llama el UTF-8. Eso lo van a ver seguido. Entonces, cuando ustedes internamente ahora los programas ya no están manejando el ASCII, sino manejan el UTF-8, que son 2 bytes por cada carácter que uno quiere mostrar. Aunque ocupan el doble, pero tienen la capacidad de demostrar cualquier tipo de idioma que existe en el mundo, japonés, chino, ruso, cualquier tipo de idioma se puede representar a través de UTF-8, ¿sí? Nosotros como nuestro idioma se parece bastante al inglés, salvo la ñ y los acentos, no estamos tan complicados con eso. Pero cuando uno programa para otros idiomas, tiene que tener en cuenta eso y que el texto, lo que va a mostrar en otros idiomas, tiene que tener lugar, respetar y estar relacionado con eso. No sé quién se conectó. Nico, otra vez. Ah, Nico, estaba. Se salió y habré tocado algo, se salió y volvió a entrar. Listo, perfecto. Bien.
Y después tenemos los archivos que no son de texto, que básicamente son binarios, que se le dice, para video, para audio, imágenes, ¿sí? O formatos propietarios, que no tienen texto, ¿sí? El texto lo más difundido es, para el usuario común, es el bloc de notas, es el programa que trae Windows básico para manejar archivos de texto. Cualquier archivo de texto que uno quiere leer con el bloc de notas lo puede hacer. Nosotros usamos, nuestros editores de código también manejan archivos de texto, no manejan archivos binarios, ¿sí? En cambio, cuando abrimos un archivo de Word, un archivo de Excel, o una imagen o un video, internamente, hoy día creo que también son de texto, pero en un lenguaje. Pero anteriormente el Word, Excel eran archivos binarios porque tenían un montón de cosas que no eran texto. Hoy día creo que eso cambió, pero porque yo no lo abría a nivel de texto, un archivo. Después lo vamos a abrir a ver qué pasa. Vamos a verificarlo. Esto es un archivo binario. Acá tenemos una foto, ¿ven cómo es internamente? Acá esta parte es la representación en texto de lo que hay adentro, que fíjense que no es texto. Hay algunas que son caracteres ASCII, pero otros que no. El 00, el 01, el 06, eso no es parte de nuestro teclado, entonces no se puede representar en la pantalla. Fíjense que hay también muchos caracteres con acentos, con diéresis, esos son caracteres que están por encima del 127. Que manda del 128 al 256, que tampoco era el ASCII original. ¿Sí? Sí. Por eso cuando se abre un archivo binario, la única forma de abrirlo es con un programa que lo entienda, porque si no, no conocemos el contenido, cómo leer cada byte de información. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el tema de la manipulación de estos archivos. Los sistemas operativos tienen muchas facilidades para manejar archivos porque el sistema operativo está manejado por archivos y es el que nos da el acceso a los archivos. Nosotros, cuando estamos programando, tenemos nuestro programa, debajo de nuestro programa está el sistema operativo y debajo del sistema operativo están los recursos con los archivos, sean un disco local o a través de una conexión de red a otra máquina, ¿sí? Así que el manejo de archivos es algo totalmente ya resuelto y con mucha eficiencia, ¿sí? Cualquier programa termina usando algún tipo de archivo, porque necesita guardar información, sea para leer, para escribir, para mantener. Siempre vamos a toparnos con archivos, ¿sí? Y ahora, entrando al lenguaje Java, vamos a ver que tenemos clases que manejan archivos, pero que son de una estructura que son relativamente unificadas, como dijimos al principio, que vamos a ver que el manejo de archivos está relativamente unificado. Y después también pasa esto, que el lenguaje Java, el manejo de archivos al principio era un poco, no era complicado, pero era un poco más tedioso en cuanto a la cantidad de pasos que había que dar para abrir un archivo, leerlo y todo. A medida que el Java fue avanzando y un poco copiando a otros lenguajes que eran mucho más sencillos, el manejo de archivos, con archivos especialmente de texto, que son los archivos que se usan mucho en los negocios, entonces se hicieron como si fueran facilitadores, clases que directamente eran en un paso, abrías el archivo, lo tenías disponible y lo podías manejar en forma mucho más sencilla. Vamos a ver ejemplo de las dos formas, ¿sí? Lo que pasa es que Java es más genérico en cuanto al uso, entonces vos podés abrir cualquier tipo de recurso, sea local, remoto, por red, por internet, usando la misma clase. Entonces vos tenés algunas clases un poco más genéricas que tenés que programar en un par de pasos más adicionales para poder usarlas, pero siempre es la misma clase. ¿Cuál es el concepto de Java? Java lo que tiene como concepto es esta palabrita stream. Stream es un flujo. O sea, la idea es que para cuando nosotros
queremos manejar un archivo en Java, tenemos tres partes. El que consume el archivo, el que brinda el archivo, y en el medio una conexión. O sea, como dice acá, el stream es el flujo. Tenemos el productor o la fuente, el origen, el consumidor o el destino, y una conexión, o la palabrita que se usa mucho en inglés es el pipe, que es una tubería. O sea, ¿qué pasa? Que al abrir un archivo se establece la conexión entre el productor y el consumidor. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Tenemos el productor, que es el que tiene el archivo, el consumidor que quiere consumirlo, leerlo o eventualmente escribir algo, y en el medio la conexión, que es el pipe. Todo eso sería el stream, el flujo. Aparte, cuando nosotros estamos programando cualquier programa, internamente ya se generan en forma automática tres streams, tres flujos. Uno que ya lo conocemos, que es el system out, que lo usamos para escribir a la consola, ¿sí? Aparte tenemos un system in, que sirve para leer información, y después hay otro flujo, es el system err, que es para mandar la información de error. Si hay una información de error, podemos capturarlo por ese stream. Pero el más conocido para nosotros es el system out. Y, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de file output stream. Es uno de los tipos de clases para, por ejemplo, hacer un archivo de salida. O sea, file output stream, el nombre nos está diciendo que es un stream para enviar información hacia el archivo, ¿sí? Ahora creo que vienen, estos son ejemplos. Esto es un ejemplo de una, esperen que avance una que no me acordaba. Esto es un ejemplo de una copia de un archivo. ¿Cómo hago para copiar un archivo a otro desde un programa en Java? ¿Qué necesito? El archivo de entrada y el archivo de salida. ¿Sí? ¿Y cómo es el mecanismo? Voy leyendo lo que hay en el archivo de entrada y lo voy escribiendo en el archivo de salida, básicamente. Esto no es hacer una copia como lo haría el sistema operativo, sino hacemos una copia, pero a través del lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tenemos? Es leer el archivo, leer la información e ir escribiéndola en el archivo de salida. Entonces, acá tenemos dos streams, origen-destino, un input stream, un output stream, un file de entrada, un file de salida, y después tenemos esta pequeña lógica. Generamos el input stream y generamos el output stream. Y básicamente, mientras el read del input stream sea distinto de -1, o sea que en C obtenemos un carácter, esto es muy poco eficiente, o sea, vamos leyendo carácter por carácter. Si es un archivo chiquito no hay problema, pero si es un archivo grande va a tardar un poco esto. No es muy eficiente, pero esa sería la forma inicial para hacerlo. Escribimos en el stream de salida el byte. Y fíjense que siempre en el manejo de archivos es obligatorio usar el try catch. ¿Qué es el try catch? A ver si se acuerdan. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo vimos el try catch? ¿La clase pasada? No lo vimos en realidad específicamente, pero yo lo mencioné varias veces. Yo no me acuerdo. ¿Qué dice esto acá? IO exception. ¿Qué sería esto? Una excepción. ¿Qué es una excepción? ¿Se acuerdan que yo lo mencioné? ¿Incluye? Una excepción, en inglés exception, es algo que sale mal, un error básicamente. Entonces, este bloquecito de código que está acá, que lee y escribe un archivo, es susceptible de que tenga errores de algún tipo. Entonces, cuando nosotros queremos manejar el error, lo que se llama es manejar la excepción.
Entonces, a ese código lo encerramos en este bloque try y después tenemos que generar un bloquecito catch, que es este que empieza acá y termina acá, ¿ven? Este catch lo que hace es, se va a activar si dentro de este bloque se produce un error, el control pasa directamente al bloque catch. No es que el programa muere por el error, sino que el programa pasa a esta parte. Entonces yo tengo la posibilidad de manejar ese error, ¿sí? Esa es la idea del catch, del try catch, que si se produce un error, yo puedo manejar y avisarle al usuario que hubo un error, o que intente de vuelta, no que el programa se muera sin que el usuario vea nada, y llaman por teléfono que se me murió el programa, no. Le aparece algún mensaje para decir, bueno, acá, por ejemplo, te dice, hubo una excepción en los flujos. No sé si el usuario lo va a entender, pero por lo menos se le da un mensaje. Y acá podemos llegar a imprimir el mensaje de error. Y esta palabrita finally o finally es otra facilidad que tiene el programa Java, que nosotros si hacemos este bloquecito finally, la característica que tiene es que siempre se va a ejecutar. No importa lo que pase acá arriba, siempre va a entrar a este bloque finally y se va a ir del método. Esto está dentro de un método. Entonces, este finally lo que trata de hacer es cerrar los archivos. Otra cosa que es muy importante con los archivos es no dejarlos abiertos, ¿sí? Porque es un recurso externo a mi programa. Yo tengo mi programa corriendo en memoria y voy a ir a buscar un archivo que es externo a mi programa, que puede estar en el disco que yo tengo acá en mi computadora, puede estar en un disco en la red o en la nube o en cualquier lado, en una máquina, en otra máquina en la red. Entonces, ese archivo que yo abro, generalmente lo tengo que cerrar de alguna forma para que no quede mal. Entonces, este bloque finally se pone para que de alguna u otra forma los archivos que se abrieron acá se cierren. Eventualmente, fíjense, hasta hay un try acá adentro. Hay un try adentro del finally para que si eventualmente en este close hay algún error, también pueda ser capturado, ¿sí? Esto es una programación bastante, se podría decir, defensiva en el sentido de que captura casi la mayoría de los errores. El programa no va a morir, sino que va a salir en forma ordenada. Esa es la idea. Bueno, acá les tienen una vista así rápida de todos los tipos de clase que hay para, estos serían las de input, de entrada. Fíjense que hay muchas variantes, line number input, data input, buffered input, byte write input, hay un montón. Generalmente lo que vamos a hacer es un file input o un buffered file input. El buffered, se los menciono, es un tipo de clase para leer que en cierta forma es más eficiente porque mantiene como si fuera un caché, un buffer interno. Entonces, para ciertos tipos de operaciones es mucho más eficiente. Pero básicamente para eso. String buffered, hay clases que están especializadas en ciertos tipos de datos para que sean mejores, ¿sí? Son todas distintas clases que sirven para distintas operaciones, pero básicamente es la lectura de información de archivos. Y para la salida es algo parecido. Tenemos el file output, después tenemos el buffered output, que es básicamente lo mismo. Si tenemos, nosotros no vamos a ver muchas de estas, vamos a ver 2 o 3, para que ustedes vean los conceptos. Pero después, en el futuro, si ustedes se dedican a programar Java y tienen que manejar archivos, seguramente van a buscar alguna clase lo más específica posible para que sea lo más eficiente posible el programa que estén manejando. Bien. Y les había mencionado que aparte del uso de file input, file output, tenemos lo que llaman los facilitadores, que son clases que en cierta forma ahorran pasos.
nosotros ya estuvimos usando. El escáner es una de ellas. El escáner para leer del teclado, por ejemplo, es una clase genérica que también se puede usar para leer un archivo. Y no hace falta hacer muchos pasos para abrir el archivo y tenerlo disponible. Y podemos hacer un ejemplo con escáner. Fíjese que acá el escáner se le pasa un file como parámetro. Entonces directamente ya con esto ya tenemos el archivo como abierto para poder leerlo. En 2 pasos. Tenemos el escáner y el file. Para lo que es el equivalente al escáner, en cuanto a entrada, lo tenemos para salida con el print writer. El print writer también es un facilitador para poder escribir un archivo de texto en forma relativamente sencilla. Eso se usa mucho cuando tenemos que hacer alguna especie de salida de un sistema y tenemos que mandar información a un archivo, y ese archivo de texto, y ahí no hay mucha ciencia en cuanto a escribir un archivo de texto de salida. Entonces, se pueden usar clases sencillas con el print writer para poder mandar todo rápido a un archivo de texto, ¿sí? Por eso se fueron creando estas clases que son como facilitadores. Fíjense, directamente acá, con una sola línea, ya tengo el print writer disponible, y de ahí ya empiezo a imprimir con el println al print writer, ¿sí? Es algo bastante sencillo. Acá directamente le pongo el nombre del archivo y me genera un objeto print writer con el cual puedo escribir directamente al archivo. Bien. Hasta acá más o menos, ¿se va entendiendo? Sí, sí. Sí, yo necesitaría un ejemplo, porque, o sea, entiendo que es para leer archivos, pero no entiendo Sí. como, por ejemplo, el enunciado de algo, ¿qué sería? No, bueno, vamos a ver un ejemplo ahora, ya que después continuamos con esta parte. Me parece, va a ser mejor así. Yo acá tengo una pequeña demo. Les muestro antes de la demo un poco de otra presentación que habla de la información de los archivos, de esto de texto, básicamente. Bueno, esto habla de los tipos. Hay de texto, de imagen, de video, de ejecución, que tiene que ver con las extensiones de los archivos, ¿no? Estos capaz algunos los conocen, otros no, pero son archivos que ustedes van a ver dentro de una computadora de escritorio, casi en su vida de uso de la computadora van a ver los comprimidos, los zip, los MP3 de música, los MP4 de video, los docx que son de Word, los PMP, JPG, PNG, de fotos, etc. Después tenemos lo que se llaman los códigos fuentes que nosotros hacemos: Java, HTML, CSS, JS. Esos son archivos de texto. Tenemos archivos de propiedades, que también los vamos a ver, que son también archivos de texto, pero que tienen un formato específico. Archivos de intercambio de información con sistemas legacy, TXT, PRN, DAT, y archivos de intercambio por Internet, JSON y XML. Eso después lo vamos a ver con más detalle, con más tiempo. Librerías, que son binarios, o los ejecutables, que también son binarios. Pero fíjense, esto es un archivo de texto en un editor de texto. Les muestro el editor acá. Por ejemplo, esto. Esto es texto, ¿ven? Y cada línea tiene información. Por ejemplo, cliente
una fecha y un importe, ¿sí? Ahora, la idea es que yo tenga un archivo con esta información y yo lo lea desde mi programa, ¿sí? Vamos a avanzar. La información en estos archivos de texto, fíjense, generalmente tienen una línea de encabezado y después cada columna tiene su información. Nosotros, para leerlo en nuestro programa, esto está orientado más que nada a archivos de aplicaciones comerciales, para leer listados, leer intercambio de información entre sistemas. Generalmente los datos vienen así como si fueran en líneas. Cada línea tiene como si fuera lo que se llama un registro de información. Y cada columna tiene un dato específico. Estos son formatos comunes que yo se los muestro para que ustedes en el momento que alguna vez les toca sepan que existen. Esto, por ejemplo, cada dato viene separado por una coma, ¿ven? Entonces ustedes cuando van a leer el archivo van a tener que leer lo que está entre comas, ¿sí? El salto de línea te indica que es un carácter específico también, que es un nuevo registro. Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9 registros. Siempre desde el punto de vista de la lectura de este archivo desde un programa que yo estoy escribiendo, ¿sí? Otro formato que también existe es lo mismo que antes, pero en vez de separado por comas, es separado por un espacio. El espacio también puede servir como un separador, asumiendo que adentro de estas partes no hay espacios, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro un espacio, me indica que el campo terminó y que empieza un nuevo campo. Es otra forma común de intercambio de información de texto. Otra forma común también de intercambio de información es teniendo una cantidad de caracteres fijo. Por ejemplo, acá tienen 10, acá tenemos creo que son 12 y acá tenemos otros 10. Entonces, yo lo que hago es leer estos 10, después leo los 12, después leo otros 10. Y lo que leo ahí adentro es la información que yo estoy leyendo. Esto es un formato JSON, que no se asusten, pero también es un formato de texto, pero fíjense que es un formato que se usa para intercambiar información por Internet, con las aplicaciones que usamos hoy de JavaScript, es muy común. Entonces, esto yo lo puedo mandar de un sistema a otro a través de una aplicación web a otra aplicación web, puedo intercambiar información enviando un archivo con este formato. Y fíjense que esto es lo mismo que tenemos acá. Fíjense que tiene cliente y el valor, fecha y el valor, venta y el valor. Acá lo tenemos como encolumnado, ¿ven? Pero acá lo tenemos separado cada registro entre llaves y tenemos este formato con los dos puntos. Esto sigue siendo todo texto. Lo que pasa es que mi programa va a tener un lector de lo que llaman los formatos JSON. Y en definitiva va a terminar leyendo lo mismo que esto. Van a ser 9 registros con 3 campos cada uno. Acá van a ser 9 registros con 3 campos cada uno. ¿Sí? Es una forma también hoy día que se usa mucho, de intercambio de información, el formato JSON. Y este formato, que es un poco más antiguo, pero que también se sigue usando, se llama el XML. Este XML salió previo al JSON. El JSON fue en cierta forma una simplificación del XML. El XML es un poco más estricto en cuanto al formato. ¿Ven? Tiene todo lo que se llaman los tags, como en HTML. Fíjense, acá hay un root y acá hay un /root. Siempre hay un tag que empieza y un tag que termina. Después por cada registro hay un tag, row, /row. Y acá cada campo tiene su nombre, cliente, /cliente, fecha, /fecha, venta, /venta. Y acá tienen los 3 valores. Esto
en realidad tiene la misma información que esto y tiene la misma información que esto. Nada más que están en distintos formatos, ¿sí? Y se usan para distintas cosas. Pero básicamente la información es la misma. Yo lo quería mostrar para que vean que ustedes eventualmente van a tener que trabajar con estos tipos de archivos y van a ver la información en distintos formatos. Pero básicamente la información útil, se podría decir, es el nombre del campo y cuánto vale, básicamente. El cliente es este, la fecha es esta y la venta es esta, ¿sí? Sus programas van a terminar leyendo 9 registros con 3 campos cada registro, ¿sí? ¿Se entiende básicamente? El concepto, digo, básicamente, que es el mismo formato, la misma información, pero con distinto formato, como está presentada. Claro, al fin y al cabo lee lo mismo, pero de distinta manera. La respuesta Es es la siempre la misma, misma. la información útil es la misma, nada más que está en distintos formatos. Esto es XML, esto es JSON, fíjese que se parece el XML al JSON. Esto es un formato de texto, se llama texto plano, campos fijos, o sea, estos son los campos separados por espacios y estos son los campos separados por comas. Esto se usa mucho en el Excel. El Excel se usa, a veces la salida de los Excel pueden ser en CSV, que habrán visto alguna vez. Usted una planilla de Excel las pueden exportar en CSV y la salida es esto. Son campo, texto, que es cada campo separado por una coma. No, la práctica que vamos a hacer nosotros es muy sencilla, es leer un archivo e imprimirlo en la consola, ¿sí? Básicamente, por lo menos la primera práctica, que es esta que tenemos acá, que se llama, tenemos una clase que se llama lectura y tiene estos métodos, DemoFile, DemoReader y DemoReader2. El primero se llama DemoFile. Este DemoFile, esta es la clase de lectura, este es el DemoFile. Básicamente es la parte, esta es la forma, se podría decir, más tradicional de leer un archivo en Java, que tenemos un objeto file, un file reader, y acá tenemos un buffer reader. Esto es una forma bastante eficiente de la lectura. Podría tener aunque otro paso menos, pero esta es la forma más eficiente. Entonces generamos el objeto archivo acá, fíjense, con el nombre, acá aparece el nombre del archivo. Entonces generamos este objeto archivo. Este objeto archivo se lo pasamos al file reader. Generamos un reader. Y con este reader hacemos un buffer reader. Entonces, este buffer reader tiene el método readLine. Entonces, mientras este readLine sea distinto de null, voy a imprimir la salida a la pantalla. ¿Sí? Básicamente es eso, es solamente para que es una demostración de la lectura de un archivo. Y acá le tuvimos que hacer el catch y el finally. Lo mismo que vimos en la diapositiva, en el PowerPoint. Este archivo 33 es este que tenemos acá, temporal 33, que básicamente es el mismo que vimos en la presentación, pero está separado, fíjense, por puntos y coma, ¿eh? Es un archivo de texto. Podemos abrirlo también con el bloc de notas. No.
Si lo abrimos con el bloc de notas, disco C, temporal, archivo 33. ¿Sí? Es un archivo de texto. Entonces, vamos a nuestro proyecto. Entonces, primero vamos a correr el demo file, que es este. Se me cambió el teclado. Entonces, si corremos esto, a la salida vamos a tener este demo file que lo imprimimos nosotros, y fíjese que cada línea del archivo se va leyendo línea por línea y se le imprime a la salida. Esta línea es la que lee, hasta el salto de línea lee, y es la línea que trae, y después la imprime en la consola. Profe, ¿dónde tiene el archivo que se imprimió? ¿En qué carpeta tiene? ¿Leer archivo? El archivo que leí es este, temporal, archivo 33, perfecto. el que abrimos con el bloc de notas, ¿ves? Bien. Vamos de vuelta. Bloc de notas. File. Open. Disco C. Temporal. Este, archivo 33. Y esto lo podemos comparar. Vamos a correrlo de vuelta. Podemos compararlo con esto, ¿eh? Bien. Lo que tenía dentro del archivo lo tengo ahora, lo fui leyendo línea por línea y lo fui imprimiendo en la consola. ¿Sí? Sí. Yo acá, ¿qué podría hacer, por ejemplo? Yo podría decirles, por ejemplo, de esta línea, sacar el importe y sumarlo y imprimir el total que me indica el archivo, por ejemplo. Un ejercicio podría ser así, si les quiero dar un ejercicio de ese tipo. El string ustedes tendrían que parsearlo, tendrían que ver cómo dividirlo, estos campos en el punto y coma, tomar este valor transformarlo en un número, porque fíjese que tiene el signo pesos y la coma y el punto. Fíjese que nuestro programa Java no es tan versátil en el sentido de leer cualquier cosa, sino que los formatos de la información tienen que cumplir ciertos formatos para que puedan ser reconocidos por los tipos de Java. Esto es una fecha bastante bien formada, que no hay duda, pero acá capaz que este pesos hay que sacárselo, esta coma hay que sacársela, o hay que ver cómo leemos. Después vamos a hacerlo ese ejercicio. Ahora se me ocurre ahora, para que ustedes vean cómo es el tema. Pero, por ejemplo, si ustedes les mandan información de ventas de una sucursal en modo texto, y ustedes tienen que armar un programa que les diga cuánto es el total de las ventas para un cliente tal. Entonces, para el cliente JKL, ¿cuántas ventas tuvo? Entonces, capaz que este JKL acá se va repitiendo en otras líneas. Entonces, ustedes tienen que hacer una lectura del archivo, que esto básicamente ustedes, ¿dónde lo van a guardar? ¿Dónde se les ocurre que podrían guardar un formato de este tipo? Si quieren procesarlo. ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde podríamos guardarlo? Algo de la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada? Los conectores.
Las colecciones, Sí. los vectores. En un array también. Un array, claro. Es típico la lectura de un archivo, guardarla en un array. Entonces vos tendrías un array con cada línea. En realidad vos, si lo querés hacer bien, después vamos a ver que uno si realmente tiene que hacer algo así como esto, lo más común va a ser que uno genere una clase que tenga 3 miembros, que tenga cliente, fecha y venta. Entonces yo voy leyendo línea por línea y voy generando un objeto del tipo línea de venta, que tiene los valores de cada campo que yo leí. Eso lo puedo poner en un array, y después voy recorriendo el array, tomando los valores que corresponden a cada clase y voy procesando hasta obtener el total de los datos. ¿Sí? Ese ejercicio lo vamos a hacer tal vez la próxima como una práctica, para que ustedes lo vean un poco más palpable para qué se usa o cómo se usa, cómo se pasa de tener un archivo de texto a un código que lo procesa. ¿Sí? Pero ahora por ahora vamos a ver el tema de la lectura. Esta es la demo file. Ahora vamos a hacer el demo reader. Demo reader. El demo reader usa, fíjense que usando un escáner, la cantidad de líneas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Chicamos un poco y un poco más sencillo esto. Acá hacemos un objeto archivo, que es un file, y directamente un escáner, que le pasamos el archivo. Y leemos con next line, vamos leyendo línea por línea con el escáner lo que hay adentro del archivo. ¿Sí? Igual tenemos acá el try y tenemos el catch. ¿Sí? Acá no pusimos el finally porque no hace falta. Entonces, si queremos leer esto, vamos a ver lo que pasa. Si hacemos el demo reader, corremos. Oh, ¿qué pasó? Bien. Esto un poco también se lo quiero mostrar para que vean cuando ustedes tienen un error en su programa, cómo tratar de leer ese error. Esto es una excepción. Acá, ¿por qué salió esto acá? Porque yo en mi programa tengo esto. Este print extract trace, lo que me imprime es la salida de cómo estaba el programa en ese momento. Output. Entonces, esta es la excepción que se generó. No such element exception. Y acá hay una pequeña descripción. No line found. ¿Y dónde se generó? En scanner.java y acá en lectura.java 69, leer archivo 18. Fíjense, esto es la clase donde yo arranco todo, que es esta, que es leer archivo, línea 18, ¿ven? Todo empieza acá, leer archivo, línea 18. Después viene lectura Java 69. Esto va al demo reader.
lectura, línea 69, cuando lo más probable es que el error fue cuando ejecutó este método, next line. Pero ¿por qué dio error acá y no dio error antes? Fíjense que imprimía todas las líneas del archivo. Pero se ve que cuando llegó la última línea, quiso leer una línea más y como no había ninguna, tiró esta excepción. O sea que esto puedo pensar que está mal programada esa parte, porque ¿cómo yo sé cuál es la última línea? No sé si tiene líneas, si no tiene líneas. Entonces me tiró la excepción. No such element exception. Y acá con esto imprimimos el error. ¿Qué significa manejar el error? Manejar el error es, en vez de imprimir algo que me dice el sistema, yo le puedo poner un mensaje mío. Fíjense. Que no, está mal este archivo. Es error en lectura, por ejemplo. Verifique. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto, run, no such element exception. Bueno, acá no pasó lo que yo quería. Vamos de vuelta. ¿Eh? Lectura. Catch. Find no find exception. ¿Por ello? Sí. Bueno, la idea es que me imprima esto y no me imprima la excepción. Esa es la idea. Vamos de vuelta. ¿Eh? Bueno. ¿Está corriendo esto? No, está corriendo. Bueno. Después me voy a fijar a ver por qué no está haciendo lo que quiero. La idea es que cuando se genera una excepción, uno en vez de imprimir el error en la pantalla, puede imprimir un mensaje propio para que el usuario tenga un mensaje más legible. ¿Sí? No sé por qué no me está dando el mensaje ahora, después lo voy a verificar. Entonces, ¿cuál sería el uso correcto del escáner? El uso correcto del escáner es en realidad antes de sacar la línea del escáner, poder verificar si tiene una línea con has next. ¿Sí? Es la forma de usar en forma correcta el escáner para que no nos dé la excepción. Entonces vamos a correr la demo Reader 2, que esa está bien programada. Y la corremos. Y esta funciona bien, porque demo Reader 2, fíjense que antes de hacer un next line del escáner, hago un has next. Esto me dice si tiene o no una línea disponible más el archivo. Si esto me da true, entonces puedo yo sacar la línea e imprimirla en la consola.
En cambio, si esto me da falso, significa que no hay más líneas. Entonces, no voy a seguir sacando líneas sin sentido. Y evito la excepción. Lo que no sé por qué no me está funcionando esto. System. Bueno, pues voy a codificarlo mejor. ¿Se entiende el concepto de lectura? Sí, 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 sí. Entonces tenemos, resumiendo, el formato del file reader, tenemos el escáner y tenemos el escáner bien usado. ¿Sí? Y para ir terminando, vamos a terminar con el PowerPoint, que habíamos quedado por la mitad, ¿se acuerdan? Sí. Así no hacemos tan largo. Habíamos quedado ASCII, no texto, el stream. Habíamos visto esta copia, Eso las también. clases, También. el reader, el print writer. Acá. Bien, estos son ejemplos de archivos, otros tipos de archivos que tenemos en la programación, que se usan clases también específicas para leer, que son muy comunes. Escucharon hablar de los archivos, claro, ustedes son jovencitos. Antes en Windows estaban lo que se llaman los archivos .ini. Vamos a ver si encuentro alguno para mostrarles. No sé si todavía existen los .ini. Vamos a ver. Vamos a buscar. .ini. Ya no sé dónde usar ya. Los .ini eran archivos de propiedades, archivos donde uno podía... acá no, vamos a buscar en Program Files. Donde vos podés establecer un nombre como una variable que tiene un valor, ¿sí? Entonces vos tenías... Bueno, después le voy a traer... Al final no les busqué ninguno para que los vean. Pero bueno, tenemos los archivos de propiedades que se llaman, que sirven para tener variables con valores. Esas variables sirven para establecer propiedades. Por ejemplo, este archivo se llama config.properties. Y adentro de ese archivo puedo leer propiedades como el nombre de una base de datos, el usuario de una base de datos y la clave de la base de datos, por ejemplo. Entonces, si mi programa necesita conectarse con una base de datos, esos valores generalmente no conviene tenerlos adentro del código porque son valores que pueden variar de acuerdo al usuario, de acuerdo a la máquina que está instalada el programa. Entonces conviene tenerlos afuera, en un archivo de propiedades. Ese archivo de propiedades se lee en nuestro programa sigue siendo un archivo de texto, que yo lo puedo generar con el Notepad, por ejemplo. Pero tiene un formato específico que sirve para tener un formato de variable y valor. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos una clase de una colección, de las colecciones que tenían la clave de texto y un valor de texto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso?
Se llaman los mapas, los hash maps. Los arreglos comunes tienen valores con un índice numérico. Y después los hash son pares de clave-valor, clave-valor, clave-valor. Eso lo van a ver en todos lados en la programación, más en la programación de Internet. La programación de Internet, cuando los protocolos de HTML básicamente, y los protocolos de Internet, cuando las máquinas se conectan entre sí, el protocolo que utilizan es un protocolo también basado en texto y que tiene ese formato de valor, de variable, valor, variable, valor, variable, valor. Esto es lo mismo, variable, valor, variable, valor, variable, valor, pero en un archivo de texto que se llama properties. Y este es el formato que tiene el Java para leer un archivo de properties. Se genera un file input stream con el archivo y se genera, fíjense, un objeto properties. Este objeto properties tiene la capacidad de leer ese archivo que viene en este stream y a partir de que lo lee, uno puede sacar con el getProperty el valor de la propiedad con este nombre. Esto se los menciono porque para que ustedes vean que hay archivos que también son de texto, pero que tienen un uso específico. No solamente un archivo generado por mi programa para mostrar algo, sino un archivo que puede leer mi programa para leer propiedades externas. ¿Sí? Que en Java es muy común esto, las properties. En Windows antes estos se llamaban .ini, .ini. Y adentro tenía lo mismo, variable, valor, variable, valor, variable, valor. Bueno, acá tenemos la forma de escribir properties. En cambio, acá para escribir una propiedad necesitamos decirle el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad database, y este es el nombre. La propiedad DBuser, y este es el nombre, el valor. La propiedad DBpassword, y este es el valor, ¿sí? Y este sería el archivo. Y acá tenemos el try catch y todo lo necesario. Bien. Ya estamos llegando al final, Esto es un tema específicamente más que nada relacionado con Java. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos un programa Java que se convirtió en un .jar? Y ese .jar estaba en el disco, entramos a una consola, le damos Java-jar, que se llama colecciones.jar y corría el programa, ¿se acuerdan? Es el mismo proyecto que yo les posteé en el Classroom. Bueno, imagínense que si desde dentro de ese programa tenemos que leer algún archivo externo, ¿sí? El tema de la lectura de archivos externos tiene mucho que ver a veces con la ubicación del programa en el disco, ¿sí? Cuando tenemos que leer un archivo, para evitar errores, generalmente lo que se hace es darle, como ven, como dice acá, esto se llama la ruta absoluta, o sea, la ruta completa del archivo. A veces, por un tema de facilidades, se pretende que nosotros leamos una ruta relativa. La ruta relativa, ¿relativa a qué? Relativa a donde yo estoy parado. Entonces, cuando nosotros leemos archivos desde un programa Java, tenemos que tener en cuenta si es una ruta absoluta. Si es una ruta absoluta, generalmente no le vamos a pifiar porque tenemos todo el caminito del archivo. Lo que pasa es que eso no es muy portable en el sentido que mi programa puede llegar a correr en otras plataformas que no tienen la misma estructura de nombre de archivo. Entonces lo más
lo que se aconseja hacer es que la lectura del archivo sea una ruta relativa, o sea, relativa donde está parado mi programa. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre de dónde está mi programa corriendo para ver a dónde voy a ir a buscar ese archivo en forma relativa, ¿sí? Es solamente una aclaración para que ustedes tengan en cuenta que leer un archivo en forma relativa tiene que tener siempre en cuenta dónde están parados ustedes, ¿sí? Y acá tenemos una pequeña explicación de lo que son los JSON, ¿sí? Se los pongo acá porque el JSON es algo que ustedes van a usar mucho seguramente, no solamente acá en este lenguaje, sino en otros lenguajes. ¿Sí? JSON salió del JavaScript, ¿sí? Un poco el XML y del JavaScript. Notación de JavaScript, el JSON, JavaScript Object Notation. Es una forma de, en formato de texto, que se puede leer, poder exportar un objeto JavaScript, ¿sí? Fíjense, porque ustedes tienen cada objeto tiene su variable y su valor. Entonces ustedes pueden, en cierta forma, un objeto de información, lo pueden pasar a un formato JSON y poder transmitirlo a otro programa, ¿sí? Esa es la idea del JSON. Es liviano, es independiente del lenguaje, fácil de leer, basado en texto, ¿sí? Son muchas ventajas que tiene. En Java lo usamos a través de lo que llaman los parser. Un parser es un programa que agarra un texto y lo analiza y lo lee, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, les había mencionado esas líneas de texto que ustedes tenían que leer con los 3 campos, leer esos 3 campos se le denomina parsear, o sea, poder leer esa información y poder pasar esa información a variables internas del programa. Que después en la clase que viene seguramente haremos un ejemplo de eso. En JSON tenemos algunas clases que son un poco más específicas, ¿sí? Por ejemplo, estas son objetos JSON que directamente, es parecido al properties, que podemos generar variables con nombres, ¿sí? Y escribirlos, write JSON, y podemos sacarlo a un archivo. Todo esto se lo menciono porque el formato JSON es un formato que muy común y que seguramente lo van a utilizar en un momento. Fíjense acá, esto es una forma de definir un JSON, pero acá en la consola, ¿ven? Como un string. Que básicamente un JSON es un string, es un texto. Cuando queremos poner la comilla, le ponemos la barra esta. Entonces, esto equivale a, bueno, a esto parecido, pero con el valor, lo mismo, sí. Nombre, sono, salary, age. Y a ver este que tiene. No, este tiene first name, last name, age. Pero básicamente es eso. Tener 3 campos con un valor, ¿ven? El campo, 2 puntos el valor, coma. El campo, 2 puntos el valor, coma. El campo, 2 puntos el valor. Este se lo llama un parser de JSON. Entonces, este JSON pasa a este objeto JSON y después con el get, puedo obtener el valor de cada característica que tiene JSON. Es un pequeño ejemplo para que vean cómo es el tema. Pero básicamente es leer el archivo, parsearlo con un objeto específico y poder obtener la información a través de métodos get. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No. Es un poco largo, tal vez, o denso, pero ya le van a tomar la mano. Y después le vamos a unir todo este tema de los archivos para que le vean un poco de utilidad. El enganche con los arrays y los vectores.
que cuando ustedes tienen información de texto, pueden internamente leerlas a vectores y esos vectores pueden procesarlos. Esa es la idea. El tema de vectores también lo van a usar, si no es con este lenguaje, con otro, cuando manejen bases de datos. ¿Sí? Porque las bases de datos son básicamente, como habíamos dicho, esto se parece mucho a una base de datos que tiene una tabla que tiene 3 columnas. Una columna cliente, una columna fecha y una columna venta. ¿Sí? ¿Se parece? O se parece a un Excel. El Excel también tiene este formato. Eso iba a Que decir, tiene más un Excel filas y columnas. Claro, una tabla de base de datos es una base de datos, una tabla de base de datos es una planilla Excel, una hoja de Excel, básicamente. Pasa que en la base de datos entran planillas muy, muy grandes, de mucha cantidad, de muchas columnas, muchas filas, se pueden manipular fácilmente. Un Excel está limitado en cuanto a cantidades, básicamente, y a tamaño y todo eso. Pero el formato siempre es el mismo. Y cuando ustedes les pasan información en texto, informaciones comerciales así, es lo mismo, son filas y columnas. Y desde el punto de vista del lenguaje nuestro, se manejan con vectores. Se lee el archivo, se pasa la información a vectores y usted una vez que tiene la información en un vector interno suyo, pueden manipularla, pueden trabajar con esa información. Pueden buscar, pueden filtrar, pueden sumar, restar, sacar promedios, todo lo que puedan hacer manipulando esa información a través de los vectores. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Entonces voy a cortar la grabación